Bienvenidos a Entre la Libertad y el Orden, el podcast donde nos preguntamos hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar nuestras libertades para sentirnos más seguros. Agarren su café, que el debate está a punto de empezar. Así que para empezar este podcast tengo el honor de presentarles a un invitado muy especial, Nicolás Torres. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Oscar, muy bien, ¿y tú? Bien, todo muy bien. Si quieres, de una vez entremos en materia, hablemos de este debate muy fuerte que se da tanto en sistemas democráticos como en sistemas autoritarios. Tenemos entendido que en América Latina ha sucedido un efecto muy interesante y muy, digamos, difícil de analizar y muy complejo en la actualidad política que sucede en la región, ¿no? Claro, yo creo que puntualmente ya entrando en materia, como tú lo dices, pues cuando se habla sobre todo tanto de libertad como de seguridad y orden público, se habla principalmente de los derechos de libertad de asociación y pues libertad de agrupación pacífica, que viene siendo principalmente pues lo que conocemos como protesta. Y en América Latina pues yo siento que la protesta siempre ha sido como un pilar clave de la organización de la sociedad civil en todos los países como tal, y un pilar clave también pues al momento de hablar de política y del impacto que tiene la política dentro de pues, la sociedad en general. Y siempre ha sido como una forma de responder del público a pues los cambios políticos que se plantean tanto, no sé, en materia económica como política, como en Colombia lo hemos visto también en materia tributaria, en Chile lo hemos visto en temas constitucionales, por ejemplo. Entonces yo creo que siempre es como bien interesante abordar estos temas, sobre todo como teniendo en cuenta que por lo menos desde mi perspectiva, desde la pandemia en 2020 y con pues la ola de protestas y manifestaciones que venía ocurriendo incluso desde antes, en 2019, en ciertos países de América Latina, el tema de seguridad y pues de control público ha adquirido mucho más peso y mucho más como relevancia en la agenda política y en el diálogo político como tal, al momento de considerar como, bueno, qué tanto debe ser el rol del Estado y el rol como tal del gobierno al momento de controlar este tipo de desórdenes y con qué tipo de fuerza pues se tienen que abordar también. Lo que mencionas, Nico, es bastante interesante. Creo que hay que entrar un poquito más profundo de lo que es la protesta y cómo esta herramienta política juega un papel esencial no solo dentro de las democracias, sino también dentro de un sistema en general. Si quieres, hablemos del contexto mundial. ¿Cómo se empieza a dar este tipo de herramientas? Sabemos de que en América Latina, los últimos años, como desde el año 2017, 2018, empezó a fortalecerse mucho este tipo de dinámicas, ¿no? Pero hablemos más que nada como en contexto mundial, cómo empieza este tema de la protesta y cómo empieza a jugar, digamos, ese papel fundamental en temas de seguridad democrática, en temas, digamos, de la soberanía de un estado, de un sistema, todo este tipo de cosas. Si quieres, dame un contexto así rápido de eso. Me pides mucho, pero pues digamos que podríamos iniciar abordándolo un poco más teóricamente, con toda la idea, por ejemplo, del contrato social que nos plantean autores, no sé, como comenzó Rousseau, Locke, Hobbes, y pues como tal, ese contrato social plantea la idea como de la organización social y política en torno al Estado, y de por sí entra como a diferenciar lo que es sociedad civil y Estado como tal y el aparato gubernamental como tal. Entonces yo creo que a partir de eso se puede empezar a partir de esa distinción se puede empezar a hablar de como ciertas obligaciones que tiene el Estado para con respecto a la sociedad civil, que históricamente hemos visto, cuando no se cumplen o cuando hay cierto descontento social, pues es en el momento en el que empieza a surgir este movimiento de protesta o de manifestación como una forma de reacción ante pues los deseos populares como tal y de pues insatisfacción por, no sé, promesas no cumplidas o condiciones pues nacionales que de pronto no son tan favorables para el bienestar general de la población. Entonces, no sé, por ejemplo, empezamos a hablar de problemáticas un poco más generales como, no sé, pobreza, desempleo, incluso la misma represión, pues paradójicamente la misma represión produce movimientos de protesta. Pues yo creo que siempre a nivel mundial como que ha sido este tipo de dinámica la que surge en torno a la protesta y es de manifestarse para exigir y reclamar por los derechos fundamentales y los derechos humanos de la población. En América Latina, como tú lo mencionas, pues desde 2017 en adelante hemos vivido como una ola de protestas masiva en el que pues los movimientos de agrupación y asociación por parte de la gente han ganado mucha más fuerza con respecto a otros años. Sí, claro. Pero pues como haciendo una profundización un poquito más importante, digamos, en el tema de la protesta, también suceden fenómenos que atentan, digamos, contra la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces podemos hablar de los famosos tropeles o podemos hablar, digamos, ya dentro de mismos grupos delictivos que están, digamos, por fuera de la ley y de alguna manera operan también dentro de estos movimientos, dentro de estas protestas, para de alguna manera generar esa inestabilidad dentro del ambiente en sí. Entonces creo que es importante que lo analicemos en dos contextos esencialmente.
Y ahí yo quiero que tú me abordes, digamos, como experto en temas de regímenes autoritarios y cómo funcionan, digamos, este tipo de gobiernos. Analicémoslo dentro de los dos contextos. ¿Qué pasa cuando una protesta se sale de las manos dentro de un régimen democrático? ¿Y qué pasa dentro de un régimen autoritario? Entendiendo que en régimen autoritario, digamos, no se da de una manera muy paulatina o muy, digamos, sencilla, donde haya una masiva participación, pues comprendiendo las realidades, digamos, de los regímenes autoritarios. Pero hablemos, digamos, cómo funcionan los dos contextos. Ok, pues digamos que antes de meterme puntualmente en todo lo que vendría siendo la diferenciación entre regímenes democráticos y regímenes autoritarios, sí me gustaría plantear como, bueno, ahí pues meto la cucharada aprovechando que hace poquito tuve pues de la mano de Naciones Unidas una investigación también de los marcos regulatorios que existen en torno al pues todo el tema de protestas en diferentes países acá en América Latina. Y lo que nos dábamos cuenta es que de hecho cuando se habla de protestas y de manifestación pública, por lo menos en los países que analizamos, que pues fueron países de hecho grandes y con buenas como antecedentes en cuanto a las protestas, realmente existe como un vacío legal en términos del momento de abordar lo que significa una protesta o de abordar cómo debe la fuerza pública también llegar a tratar esa protesta, porque en ciertos casos o no se define bien lo que es una protesta o no se define pues como tal la forma en que debe pues accionarse la fuerza pública en estos casos, o sí se define pero se cae como en el error legal, por decirlo de algún modo, de asociar directamente la protesta con lo que viene siendo desorden social y pues con actos delictivos como tú lo mencionas. Entonces, claro, digamos que la protesta es un espacio que se presta para que surjan pues hechos como los que tú mencionas de vandalismo, de tropeles, de que incluso se puedan ver interceptadas o intervenidas por pues grupos por fuera de la ley como tal. Pero más allá de eso, digamos que eso ya, ahí está el problema, y es que la ley como tal en diferentes países como que no marca ese punto de diferenciación en el como que... un vacío, sí. Sí, exacto, como esa línea roja que se tiene que atravesar para que una protesta pueda ser algo ya delictivo. Claro. Y eso también se presta pues para que al momento de que el Estado, pues digamos hablándolo todavía desde regímenes democráticos, para que el momento en que el Estado actúe a través de la fuerza pública, pues se puedan cometer como vejaciones a los derechos humanos o violaciones también de diferentes pues condiciones a los protestantes, garantías legales, cosas por el estilo, precisamente por esa falta de diferenciación o de limitación del marco legal en torno a la protesta. Ya metiéndonos directamente en cuanto a regímenes autocráticos y regímenes democráticos, pues yo creo que, como tú lo mencionabas, ambos tienen dinámicas muy diferentes y pues eso también afecta como la forma en cómo se manifiestan los ciudadanos en cada uno de los regímenes. En regímenes democráticos, obviamente, pues suponiendo que sean regímenes democráticos buenos, claro, ya es tema de otro debate, como hablar de qué grados de democracia se pueden presentar en diferentes países, cómo esto puede afectar a la protesta, pero suponiendo en general que estamos hablando de una democracia como sana, por decirlo de algún modo, pues obviamente tendría que protegerse el derecho a la protesta y pues como de pronto sí lo hemos visto incluso en casos en Colombia, más allá de cuando se dice como de, no sé, de que hubo disturbios o de que hubo, no sé, abusos de la fuerza pública o como tal, pues en estos regímenes lo que ocurre es que normalmente se deja protestar. Digamos que se pueden dar ciertos fenómenos como dentro de la ley se denomina el aviso previo, de que de pronto los manifestantes o los protestantes tienen que dar como un aviso anterior a protestar a las autoridades públicas de dónde lo van a hacer, cuándo lo van a hacer y cosas por el estilo, claro, para que pueda seguir ciertos márgenes legales. No se dan todos los casos, pero pues se puede evidenciar en algunas constituciones y en algunos marcos normativos. Pero en general es eso, como hay más permisividad de parte del Estado a que los ciudadanos protesten, también de acuerdo a los temas que se quieran protestar. Y pues tiene que dejarse como en general esa apertura del espacio público para que se pueda utilizar por parte de los manifestantes. En un régimen autocrático digamos que pasa algo completamente diferente, y es porque al régimen como tal no le conviene que los ciudadanos protesten, porque seguramente la protesta va a ser en contra del régimen. Es lo que hemos evidenciado por ejemplo en casos como el cubano, el chino, el ruso. Entonces ahí ya es muy diferente. Obviamente en casos autoritarios ya junto con la protesta surgen también otros fenómenos como el abuso policial, la represión, los presos políticos, cosas por el estilo. Bueno, ya que estamos hablando, digamos, que tocaste el tema, digamos, de en Colombia cómo se da esta dinámica de la protesta, creo que es importante que nos adentremos en cómo funciona nuestra política nacional y cómo podemos, digamos, ampliar este tema y este fenómeno crítico que sean temas de seguridad, no solo a partir de la protesta, sino de la seguridad en general, digamos, a nivel nacional. Entonces creo que te voy a hacer una pregunta, Nico, así como para que me respondas así a ráfaga.
Y es porque el sistema de defensa y seguridad colombiano parece fallar. Y cómo, digamos, podrían las estrategias que mencionamos y que tú mencionabas de regímenes autoritarios, cómo hacen, digamos, para poder disminuir, no solo, digamos, en temas de protesta, sino cómo disminuir la delincuencia que sean dentro de estos mismos escenarios, digamos, sin comprometerse con un atentado hacia la democracia. Entonces creo que si podemos hablar un poquito más de eso, no sé qué pienses. Sí, pues de entrada yo creo que el tema de la seguridad en Colombia ha cogido relevancia nuevamente en los últimos años, con el aumento de la delincuencia, de los robos, de todo, pues como tal el aumento de la inseguridad en general que ha habido el país dentro del último, pues no quiero decir dentro del último gobierno, pero lo voy a decir, entonces dentro del último gobierno. Y es de por sí un tema que ya se había tocado antes en todo lo que fue la seguridad democrática del gobierno Uribe y que hoy vuelve a coger importancia, pero sobre todo me parece a mí también desde lo urbano, como desde lo que se da también dentro de la ciudad y pues obviamente de lo que se puede ver afectado dentro de las protestas. Y obviamente pues si hablamos de temas de seguridad y orden público ya puntualmente dentro de las protestas es también algo que ha venido cogiendo fuerza desde pandemia. Como te mencionaba, Colombia junto con otros países de la región fue otro país que a mi parecer endureció como su forma sí, como esa permisividad que tenía hacia los manifestantes durante pandemia, en todo ese contexto de pues, centralización y más de cierre de países que se dio pues, con la expansión del COVID-19. Como tú lo mencionabas, pues nuestra discusión en el día de hoy es más que todo esa idea de cambiar el diseño institucional colombiano para traer ciertos aspectos de un régimen autoritario como lo puede ser pues los mecanismos y sistemas de control público que tienen estos regímenes a un sistema democrático como el colombiano, que actualmente puede enfrentar lo que consideraremos una crisis de seguridad tal vez, sobre todo aterrizado a lo público. Digamos que ahí hay muchas líneas rojas, menos mal es un debate ficticio de momento. Claro. Con puros fines académicos. Sí. Porque evidentemente implementar como ciertas características de control institucional, o sea, partiendo de eso, de modificar las instituciones en favor del Estado y en favor, pues, como tal, si hablamos de fuerzas públicas del Ejecutivo, ya de por sí es algo peligroso en una democracia. Sí, claro, total. Pero que puede traer ciertos beneficios si es bien manejado a la seguridad de un régimen democrático. ¿En qué sentido? En que permite mucho más control por parte del gobierno y mucho más como estabilidad de seguridad en cuanto a, no sé, control de desórdenes, control de quién está protestando, de para qué está protestando, de que no se salga de las manos y no se llegue a esos límites que mencionábamos ahorita de que, por ejemplo, dentro de la misma protesta se vean casos de delincuencia. Sí, claro. Pues yo, Nico, te voy a dar unos datos así súper cortos, digamos, de la democracia colombiana en sí. Y es que, según el DANE, solo el 18% de los colombianos están satisfechos con el funcionamiento de la democracia. Y digamos que ese cambio de percepción que tú mencionas se debe precisamente a lo que estamos hablando en esta mesa, que son temas de inseguridad y de ineficiencia, digamos, por parte del Estado. Otra cosa que hay que saber es que solo entre el 30 y el 40% de los ciudadanos hay una confianza real en las fuerzas de seguridad. Precisamente porque, digamos, la fuerza pública, las fuerzas militares, no se encuentran, digamos, haciendo un control dentro de todas las zonas periféricas que se encuentran dentro del país. E incluso podemos ver que acá en Bogotá suceden muchísimos, digamos, daños en temas de inseguridad. Entonces creo que esa desconfianza se radica precisamente por lo que tú mencionas. Entonces ahora el tema es, ¿tú qué piensas, digamos, recogiendo de lo que, cómo funcionan, digamos, estos regímenes autoritarios, como mencionábamos, como China, digamos, nuestro caso, digamos, más comparable que puede ser el venezolano, que usan dinámicas estratégicas en temas de seguridad para poder aplacar las problemáticas que se dan dentro de la ciudadanía? Entonces, en temas, digamos, de robos, digamos, por ejemplo, en China existe lo que se conoce como la vigilancia avanzada, que es el tema ya del uso de tecnologías como cámaras de video, etc. Bueno, todo este tipo de cosas como inteligencia artificial que ayudan de alguna manera a disminuir la delincuencia. O digamos el caso venezolano, donde hay un control social y como que hay una censura, digamos, a ciertas herramientas que se usan dentro de la ciudadanía para poder gestionar y provocar estos daños de inseguridad. ¿Tú qué crees, Nico, que podríamos recoger, digamos, de estos regímenes autoritarios para poder hacer la seguridad en Colombia más eficiente? Yo creo que lo principal es recoger la idea de fortalecer las instituciones. Pero no hay que pasar a ese límite
que en el que sí incurren los regímenes autoritarios, en el que si bien sí se fortalecen y se centralizan obviamente en torno al Ejecutivo, pues ya no es solo con el fin como de garantizar la seguridad de los ciudadanos, sino también para intervenir a los mismos ciudadanos. O sea, ya no es como ir en contra de aquellos detractores del orden público, sino ir en contra de cualquier persona que pueda afectar el régimen. Entonces, por ejemplo, lo que se ve en el caso cubano, por decir algo, es que listo, pues hay un buen aparato coercitivo, que de hecho pues me hago un pequeño paréntesis y digo como que también dentro de la teoría se pueden evidenciar como pues líneas teóricas que establecen que parte de esa transición autocrática que se produce entre el quiebre democrático y la consolidación autocrática es porque se consolida como esa idea de un enemigo externo y a través de esa misma idea se consolida como un fortalecimiento del aparato coercitivo y el aparato militar en favor del régimen. Y entonces el público y la gente pues considera que efectivamente hay algo por lo que luchar y que por eso ese fortalecimiento del régimen es necesario y es como bueno per se. Pero eso se trastorna, ya volviendo entonces al ejemplo que te mencionaba del caso cubano, cuando ya más allá de cómo defenderse de ese enemigo externo que sí puede existir, por ejemplo en el caso colombiano estamos hablando por ejemplo de agentes armados al margen de la ley, de delincuentes, de criminales, exacto, cosas por el estilo que evidentemente, y pues todos estaremos de acuerdo, hay que combatir y hay como que garantizar que exista cierto régimen de seguridad frente a ese tipo de actores. Pues ya no solo sea como en ese sentido, sino que además de eso el aparato militar existe y el aparato de seguridad existe para controlar también la opinión pública y pues como tal para limitar la libertad de expresión de las personas. Entonces de que opinen en contra del régimen, de cualquier persona que se pueda pensar, no sé, que tiene como ciertas críticas o posturas anti-régimen, anticastristas como tal. Y pues ahí ya es un tema que se sale de las manos porque entonces estamos hablando de que el régimen de seguridad en un régimen autoritario ya no es de seguridad como tal, sino es un régimen que también aísla los movimientos sociales, aísla el activismo, limita libertades. Eso es lo que no se puede pasar. O sea, la idea de fortalecer las instituciones de seguridad está bien, pero sin extralimitarse. Claro. Creo que va muy en línea la propuesta que tú mencionas. Podría ser algo así como para fomentar, digamos, de alguna manera, que exista esa fortaleza que tú mencionas dentro de las instituciones. Podría ser algo que ligue a diferentes, digamos, partes del sistema político colombiano. Digamos, no solo en el tema ejecutivo, porque estamos hablando de una reconfiguración en temas de Ministerio de Defensa, de Ministerio del Interior, que haya un viceministerio ahí de seguridad, sino que también esté ligado con otros entes independientes, digamos, dentro del sistema, como en el caso puede ser la Fiscalía, como en el caso pueden ser las Cortes, donde se garantice, digamos, una seguridad tanto transparente como que se pueda garantizar que debe ser netamente judicial y que va a haber un castigo a las personas que provoquen este tipo de daños. Más o menos es lo que tú quieres llegar, ¿cierto? Claro, para allá va la idea. Sí, yo creo que la cooperación interinstitucional y la coordinación también y la coherencia que se pueda tener entre los diferentes como actores del sistema político es fundamental para hablar de un fortalecimiento institucional, como tú lo mencionas, transparente y efectivo. Porque si bien pues está el Ministerio de Defensa, yo creo que parte del problema es que también, por ejemplo, no sé, los diferentes actores que tienen que ver con defensa y seguridad en el país están de pronto muy descoordinados. Entonces, pues, hemos visto casos en los que, por ejemplo, los agentes del ESMAD se enfrentan con la policía, incluso, sí. en ocasiones también de protesta, o en el que la policía se enfrenta con el ejército. Entonces uno dice como, bueno... Sí, no hay un tomador de decisión. Sí, ¿en qué parte queda como la coherencia de las instituciones? Entonces, precisamente eso de hacer como ciertas alianzas estratégicas entre las instituciones pues, colombianas, para que pueda haber esa coherencia y esa como garantía de que pues va a haber cierta vigilancia y cierto control también sobre las actividades que estas mismas instituciones realizan. Entonces, por ejemplo, lo que tú mencionabas de que las fuerzas públicas no se van a extralimitar en sus funciones porque a la vez que están funcionando dentro del Ministerio de Defensa también la está vigilando por aparte, no sé, la Fiscalía, o también tienen como ciertos pesos y contrapesos también dentro del sistema judicial, ese tipo de cosas. Ok, sí, no, así funcionaría, debería un equilibrio, digamos, democráticamente. Para cerrar, Nico, hablemos de algo esencial y con todo, digamos, lo que hemos tenido en esta grandiosa charla, que ha sido de verdad muy, muy, muy chévere. Te quería hacer una última pregunta como para cerrar. ¿Es posible encontrar un equilibrio entre la seguridad y las libertades individuales? Yo creo que es posible y es necesario. Porque en últimas la seguridad es un tema de cesión de libertades. Tú das la capacidad a un organismo y a una entidad del Estado para que pues en beneficio de tu seguridad y de tu bienestar personal pues pueda hacer cosas que de pronto en algunos casos no te convienen. Pero
más allá de si es necesario o no, yo creo que todo tiene que estar enmarcado en la ley y tiene que estar como muy bien regulado para que, como lo hemos mencionado en toda esta conversación, no se crucen ciertas líneas rojas que ya no serían tan democráticas o que podrían ir en vejamen de tus propias libertades civiles, tus propias capacidades de activismo social y tus libertades políticas también. Listo, perfecto. Mil gracias, Nico, por haber estado en este capítulo. Espero que te hayas divertido tanto como yo. Y bueno, espero que sigan conectados a este fabuloso podcast Entre la Libertad y el Orden. Nico, ¿quieres decir algo? Sí, no, pues para cerrar, como tú mencionabas, también gracias a ti por tenerme acá y a los que nos escuchen. Sí. Espero sean muchos. Sí. Y pues nada, yo creo que queda la pregunta de todo esto, más allá de hablar de seguridad, de protesta, de todo lo que mencionamos, de si pues a pesar de que tenemos como ya metido en la cabeza esa idea de que los regímenes autoritarios son lo peor de lo peor, Sí. en términos políticos, si de pronto hay ciertos aspectos que no llevados a un límite se pueden rescatar y ser pues de pronto implementados dentro de un sistema democrático. Y funcionarían. Habría que revisarlo. Bueno, quedaremos con esa duda en nuestro siguiente capítulo. Sigan conectados con nosotros. Esto es Entre la Libertad y el Orden. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.